Nuestra investigación es acerca de los caminos y las rutas de los indígenas nómadas y de sus aliados. Aliados quiere decir poblaciones sedentarias, semisedentarias, ocasionales, ¿no? A través de las montañas y de la serranía de la Sierra Madre Oriental, o sea, lo que actualmente es el noreste de México, aunque esto es válido también para la Sierra Madre Occidental. O sea, con la que se relaciona, en nuestro caso, la oriental, con los actuales estados del nordeste mexicano de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de una u otra forma, que la desarrollamos, dicha investigación, durante las últimas décadas del siglo XVIII en este caso. Claro que también incluye entonces el caso de Texas, ¿no? Que formaba parte de esta nordestina del virreinato. Estos caminos y rutas montañosas e indígenas resultan la contrapartida de los conocidos como caminos reales al uso en los dominios españoles en América, pues si estos últimos tenían fines diversos, comerciales, políticos, o sea, de comunicación entre las regiones coloniales, vinculados con la difusión del catolicismo y otros elementos más, las rutas y los caminos establecidos por los nómades y sus aliados se relacionaban comúnmente con la subsistencia, la resistencia y también las ofensivas lanzadas por estos indígenas a- contra los colonialistas hispano-criollos en los intentos continuos de estos últimos de desalojar, someter y también esclavizar a estas poblaciones nómadas estudiadas que ahora presentamos. Al respecto, hemos trabajado con varios expedientes coloniales depositados en el Archivo General de la Nación, situado en la Ciudad de México, eh, y que ahora presentamos con la aclaración de que los mismos también los utilizamos para la redacción actual de varios artículos científicos, bien en forma de artículos, capítulos de libros, etc. A presentar próximamente algunos ya en proceso de publicación. Llama la atención cómo al analizar estos documentos nos encontramos desde sus inicios, entre los años en 1787 y 1788, por ejemplo, cómo se producía la captura de niños y niños apache en las redadas coloniales en la Sierra de Santa Teresa. Tomamos este año como punto de referencia, ¿no? Esta sierra estaba situada en el noroeste no hispano, para poner la región vecina, porción ubicada al lado en la que nosotros vivimos y actuamos, sobre la cual centramos nuestro trabajo. Estos niños y niñas, llamados inhumanamente como piezas, así se le llamaba en lenguaje de la época, por parte de los colonialistas, ¿verdad? Se convertían enseguida en objetos de compra-venta, como si fuesen objetos, no seres humanos, lo cual es exponente de la inhumanidad del sistema colonial, en este caso en la Nueva España, pero también en el resto del mundo, no solamente en América también. También sobre el noroeste novohispano aparece otra información en 1787, filmada en la villa de Arispe, de un poblado indígena que se les denominaba como ranchería, ahora en este caso situado en la sombra de la Sierra del Carcay, así mismo se le llama, lo que denota cómo los soldados y las milicias hispano-criollas debían penetrar hasta estos lugares inaccesibles para atacar a los indígenas insumisos, que hacían de estos lugares de las montañas y serranías septentrionales novohispanos, insisto, tanto del noroeste como del noreste, sus centros de vida, supervivencia, resistencia y, como dije anteriormente, también de ofensiva contra los colonialistas hispano-criollos. Aquí, por ejemplo, apresaron en este caso mencionado a 3 hombres, 4 niños y 13 mujeres, según el documento, palabras textuales o escritura textual de todas las edades, siendo trasladados hacia los poblados españoles comarcanos. También asimismo viene en el documento, lo que era usual, ¿no? En fin, en esta campaña militar que pongo de ejemplo inicial contra los apaches
refugiados en las serranías mencionadas y correlacionadas, se lograron apresar y esclavizar, a continuación de lo antes narrado, un total de 13 hombres, 46 muchachos, así mismo dice muchachos, o sea, jóvenes, ¿no? Y 30 mujeres indígenas, a la vez que se habían eliminado 8 hombres y 4 mujeres que se les resistían, entre otros, rescatándose de paso 3 cautivos y 2 cautivas, probablemente indígenas también, pues en el documento se totalizan que eran, en resumen, 106 piezas, como se les llama, ya les he dicho, aunque quizás con alguna deficiencia en la suma total. Otro documento, en este caso de años posteriores, y seguimos los ejemplos, signado por el gobernador Pedro de Nava y dirigido al virrey novohispano Marqués de Branciforte, nos acerca más al noreste novohispano, o sea, en las provincias de Coahuila y Texas, ahora haciendo referencia a la etnia Apache Mescalera, quien, al sublevarse en el presidio del norte, llamado presidio del norte, se pensaban que podrían a todas luces penetrar a través de otra ruta montañosa, la que conducía al bolsón de Mapimí, muy famoso aquí en el noreste, en búsqueda de recursos, por eso era tan famoso, diversos para la vida, que probablemente a mediados de ese año de 1796, cuando se cursa el documento, escaseaba, acorde con la época del año, evidentemente, de sequía o no. El problema es que atravesando ese bolsón de Mapimí y provenientes estos apaches de las montañas y de las serranías correlacionadas con la Sierra Madre Oriental, este desplazamiento se les facilitó. En palabras textuales, sin ser sentido por la multitud de sierras que hay en el centro de aquel gran desierto, su aridez misma y la casi no interrumpida cadena de montañas que forman sus vertientes de la parte de Coahuila, que son ramales, otras que siguen franqueando la entrada desde Parra hasta más arriba de la villa de Monclova. Como vemos, los caminos son muchos, ¿verdad? Muchos. A seguidas, en el propio documento, se insiste de nuevo en el caso del el bolsón de Mapimí, palabras textuales, por la muy considerable extensión que ocupa dicho bolsón, la aspereza de su sierra y la distancia que hay de las poblaciones situadas con proximidad a lo exterior de esta, que dificultan muchísimo saber con tiempo cuándo se introducen, de qué resultan, que las más veces no se tienen noticia hasta que se experimentan los daños, a la vez que por la parte colonial, agregamos nosotros, estas tropas no pueden atender a todo, ni cerrar absolutamente la entrada en tan distintos y distantes puntos como los que se la facilitan. Cierro aquí las palabras textuales para continuar. Como vemos, todo es esencial, determinante para evaluar los éxitos de los nómadas sobre los colonialistas. Obsérvese bien que se puntualicen las asperezas de la serranía, en el bolsón de Mapimí, el despoblamiento colonial en el noreste y la imposibilidad de sus tropas para defenderlo. Claro, imposibilidad por la poca cantidad también, ¿no? De estas tropas, de donde la ineficacia incluso de los caminos y rutas coloniales que han sido mayormente estudiadas que los caminos utilizados por los indígenas insumisos a la dominación colonial hispano-criolla. A la vez, con la fundación de la colonia del Nuevo Santander y durante la segunda mitad del siglo VIII, y según este caso, en un documento local que cito ahora de 1784, la situación se tornaba cada vez más difícil y conflictiva para los colonialistas hispano-criollos, ya que se trataba de una nueva demarcación colonial, la colonia de Nuevo Santander, contigua al norte del Golfo de México, donde existían dos serranías que se avenían muy bien como zona de resguardo, de vida y de ataques desde esta para las poblaciones aborígenes. Estamos hablando de la llamada
sierras de la vieja Tamaulipas y de la nueva Tamaulipas. Elevaciones donde los indígenas, cito, volviéndose a esta sierra, han sido los más crueles enemigos, porque haciéndose capitancillo, así se les llama a los dirigentes de estos indígenas, traen además a su partido a algunos otros pobladores originarios. Eso lo agrego yo al documento, todos los cuales, seguimos con el documento y lo cerramos, se dedican a toda especie de maldades. Claro, maldades, esto lo agrego ahora desde el punto de vista colonial, ¿no? Hispano-criollo colonial, porque lo que hacían era defender su espacio de vida estos indígenas. Bueno, entonces continuamos. Encima de ello estaba el hecho de que al poder apresarlos y a veces, aunque se les remitía regularmente, o al menos muchas veces, a la fortaleza de Veracruz, para desde ahí enviarlos hacia La Habana, y en menor medida, La Habana, Cuba, ¿no? Y en menor medida a otros puntos estratégicos del Gran Caribe, como esclavos. Algunos de estos se escapaban vía serrana, costera, y a veces hasta las playas comarcanas, incluidas en esas costas, ¿no? Regresándose al norte, como se decía en la época, aparecen varios documentos, por caminos y veredas los más de las veces ocultos. Eso de los más de las veces ocultos lo dicen varios documentos. Y en este caso, que llegando de nuevo al Nuevo Santander o al noroeste, nuevo hispano en general, se convertían no solo, cito, en los más fieros enemigos a sí mismos, sino en líderes de la lucha contra la ocupación colonial de las tierras ancestrales de estos indígenas. Mientras tanto, hacia el extremo noreste novohispano, es decir, Texas, atacado por las tribus Comanche y Apache también, aunque quizás en menor medida estos últimos, el astuto y diestro gobernador de Texas, Domingo Cabello Robles, con toda una experiencia colonial en Cuba, en Nicaragua, expresaba sus preocupaciones sobre estos hechos de armas, que también estaban afectando e incrementarían los daños a propiedades y a personas por la parte colonial. Domingo Cabello, en un informe de 1784, por ejemplo, era bien específico al denunciar la proliferación de las rancherías. Recuérdense que las habíamos definido, sitios de vida y de resguardo de los nómadas, ¿no? En las partes inaccesibles, en las montañas. En las serranías inmediatas al bolsón de Mapimí, se aclara en el documento, e incluso dentro del propio bolsón. Para Domingo Cabello, sus principales preocupaciones en ese momento eran los apaches mezcaleros, refugiados en la sierra que rodean ese bolsón de Mapimí. Palabras textuales, merodeando también en el resto de la provincia, o sea, de Texas. Continúo con mi exposición, como también le temía Cabello a los apaches isleños que se concentraban en varias serranías, desde Texas hasta la provincia de la Nueva Vizcaya, incluso hasta Sonora en el noroeste. Y además los navajos de Nuevo México, por su potencial ruta de ataque desde esta provincia virreinal hacia el norte, hacia el resto del norte del virreinato, valga la redundancia. Según su testimonio, o sea, de Cabello, y por tantos otros que hemos consultado, a Cabello no le preocupaba tanto que estos indígenas nómadas se alimentasen de la caza de venados y símbolos, sino más bien de los continuos robos y hurtos de mulas y caballos de los establecimientos coloniales, como sabemos, esenciales para el transporte como medio de tracción fundamental para estos establecimientos. Y sus habitantes, por supuesto, y las milicias, incluso en las misiones religiosas. Insistimos, para este hábil y también duro gobernante español, entonces la única solución, así lo dice exactamente, declararles la guerra abiertamente a los indígenas, ya que para él, vuelvo a citar, la conservación de la paz con estos pérfidos, así los llamaba, indios, no es de manera alguna conveniente, cierro la cita. Pero eso también, pero eso sí, perdón, también reforzaba la idea de que
para declararle la guerra abiertamente, y lo decía con toda claridad Cabello, bueno, y otros funcionarios militares y políticos. Era necesario aumentar las fuerzas militares, los destacamentos armados comarcanos, y meditar bien las operaciones militares a fin de que los resultados fueran, así mismo lo llamaba Cabello, felices y no aventurados. En resumen, Domingo Cabello está proponiendo un plan de acción inmediato y que resultase totalmente eficaz para el dominio colonial. Pero él no era el único, ¿no? Sino todos los demás gobernantes utilizamos este por la importancia que tiene en este sentido, ¿eh? Los caminos y rutas, este gobernador tejano, Cabello, propone para conseguir estos fines no serían otros que aquellos situados en lo que él mismo denomina como la Sierra Oscura. Fíjense, oscura en el sentido de lo tenebrosa que resultaba para los colonialistas, ¿no? De todo tipo. O sea, léase, llevaron las tropas y los destacamentos armados coloniales por caminos y veredas de la serranía, desde el Nuevo México hasta la Nueva Vizcaya, para poder entrar al tan mencionado y codiciado por ambas partes bolsón de Mapimí. Eso sí, controlando las entradas o los lugares de acceso a esa serranía y otros lugares comarcados implicados en su propuesta. El sistema presidial establecido, intercomunicado por otros muchos caminos, constituiría el otro elemento esencial desde el cual no solamente atacar, sino también refugiarse en caso necesario y, a continuación, continuar con las ofensivas coloniales por cualesquiera ruta para obligarlos, a los nómadas y a sus aliados, por supuesto. Dice textualmente este documento y otros muchos, así mismo lo dice, obligarlos a que se refugien en sus rochelas. Rochelas en este caso quiere decir la ranchería, por eso se le llamaba también arrochelado, que estaban en lo más alto de las montañas, donde se protegían y seguían viviendo, y desde ahí atacaban, insisto de nuevo. Ya sabemos que estas rochelas, estas rancherías, en este caso son las que están en la serranía, para a continuación atacarlos. En resumen de esta breve exposición que les estoy haciendo, acorralar a la apachería, así se le llamaba, entre esos presidios militares y las tropas de los establecimientos coloniales de todo tipo, incluyendo también, por supuesto, las villas y haciendas y otros establecimientos económicos, utilizando las vías de comunicación más a propósito para ello. Como vemos, y aquí concluimos, estamos hablando de vías. ¿Cuáles vías? No las mismas de estos caminos que son tan mencionados como los caminos reales, etcétera, ¿no? Los caminos de tierra adentro, de tierra afuera, sino las propias vías que utilizaban estos grupos indígenas, sobre todo los nómadas, insistimos, y sus aliados, para lograr someterlo de una manera o de otra. Y así concluimos nuestra exposición. Muchas gracias.